Bueno, ya estamos en contacto con ustedes y pues nuestro invitado, con quien tendremos el placer de conversar en apenas segundo de profesión, educador, pero con él pues estaremos hablando de inmediato. Quiero compartir así rapidito, por ello me voy a colocar los lentes, ¿no? Por la EDA, me voy a compartir con ustedes pues parte de lo que es su currículum, pues él es de Santiago de los Caballeros, emigró a los Estados Unidos a temprana edad, donde actualmente reside, pues estudió y ejerce su profesión como administrador escolar. También pues viajó a diferentes ciudades de América Latina, entre ellos Bogotá, Colombia, donde realizó estudios a través del Instituto Colombo Americano, entre otras cosas. Ha laborado en la radio, ha laborado en la televisión, y pues tiene un amplio currículum que pues nosotros vamos a digerir, ¿no?, un poco más con ustedes en este momento, que tendremos la oportunidad de darle el cordial saludo, ¿no?, y pues recibirlo aquí en la República Dominicana, su tierra. Un honor, un privilegio recibir al profesor pues que está con nosotros ya, José Alemán. Qué bueno, un placer tenerlo con nosotros, un privilegio para mí. Gracias, gracias. El privilegio es todo mío, especialmente conociendo un poquito de tu programa. He visto algunas de tus entrevistas y el objetivo y el móvil de tu programa, que es enaltecer la imagen de los dominicanos, que de una forma u otra aportamos un granito de arena aquí en el exterior, para que nuestra comunidad y nuestro pueblo conozca un poquito, no solamente desde la lucha que nosotros llevamos para superarnos y para alcanzar ciertos niveles para poder aportar a la sociedad, sino también los logros y cómo nosotros servimos de puente para que otros dominicanos que vienen detrás puedan alcanzar nuevos niveles de desarrollo. Eso se logra rompiendo barreras, y los que llegamos primero servimos de puente para que nuestra comunidad siga avanzando. Hoy en día tenemos una comunidad, una diáspora pujante, que tiene muy buena representación a todos los niveles, a nivel empresarial, profesional, político, en las diferentes profesiones, tanto de salud como de leyes, representantes en el Congreso como Adriano Espaillat. Tenemos mujeres que han descollado y que han alcanzado ser las primeras mujeres en representar a toda una comunidad, como lo es la recién nombrada Sabina Matos, aquí en el estado de Rhode Island, quien asume la función de vicegobernadora del estado de Rhode Island. Eso es histórico, estamos haciendo historia, eso nunca había sucedido. Creo que es la segunda mujer, una es anglosajona y la otra es una dominico-americana caribeña, del patio de nosotros, que a la gran. También tenemos a Grace Díaz, que fue la primera representante estatal, Ana Quesada, la primera senadora del estado de Rhode Island. Es decir, que tenemos una pleyada de líderes de dominicanos en el exterior que se han destacado fruto de su esfuerzo rompiendo barreras. Y para mí es un honor que tú me hayas escogido para servir de vocero, si se quiere, y para compartir algunas de esas experiencias. Bueno, es bueno destacar que usted está en Rhode Island, ¿verdad? Sí, en el estado de Rhode Island, en la ciudad de Providence, ahora mismo en transición, porque te decía fuera de cámara que fui designado como vicecónsul en Bogotá, Colombia, por nuestro presidente Luis Abinader, quien ha depositado ese gran honor y esa responsabilidad de representar a nuestro país, a nuestro presidente, gobierno, y para servirle a nuestro país en playas extranjeras. Qué bueno, de eso vamos a estar hablando dentro de un ratito, porque nos vamos al génesis, nos vamos al inicio de todo, ¿no? Sí, para que la gente que nos ve en este momento
tenga una mayor idea de quién es justamente nuestro invitado en esta ocasión. Y sobre todo, profesor, porque mucha gente tiene la creencia de que, bueno, cuando vemos dominicanos que de alguna u otra manera se destacan en otros países, como en este caso, en los Estados Unidos, a veces tiene la creencia de que, bueno, todo ha sido fácil, ¿no? De que las cosas allí fluyen de formas distintas o diferentes a como usualmente nosotros estamos acostumbrados a verlo, pero no es así. Tenemos una comunidad que, si bien es cierto, es pujante, se ha destacado, como decía el profesor hace un momentito, pues han tenido que pasar por situaciones difíciles, por mucho esfuerzo. Profesor, ¿en qué momento usted llega a los Estados Unidos? ¿En qué momento emigra? ¿En qué momento, bueno, usted llega allí, ¿no? ¿Y cuáles fueron los primeros trabajos, las primeras necesidades que allí pasó? Bueno, muy gracias. Yo llegué a los Estados Unidos a muy temprana edad. No había cumplido los 10 años, creo que en 9 años no había cumplido los 10. Mi mamá emigró a los Estados Unidos en plena dictadura de Trujillo, una de las pocas en ese entonces. No se viajaba, especialmente la clase trabajadora. Mi mamá fue secretaria ejecutiva de una de las farmacias más conocidas en Santiago. Eso le permitió viajar a los Estados Unidos con el apoyo de la administración de esa farmacia, creo que era la Farmacia Nueva en Santiago, se llamaba, o se llama todavía, está ahí. Y luego mi mamá viaja a los Estados Unidos y como es una cadena, ella proporciona para que sus hijos, 3 hijos, emigráramos hacia los Estados Unidos para reunirnos con ella en familia. Yo llegué a los Estados Unidos a raíz de la muerte de Trujillo, del tirano, y creo que en 1961, no 1962, contaba con, no había cumplido los 10 años todavía, y llego a esa urbe, a Nueva York, siendo un niño, sin el idioma, totalmente desorientado, dejando atrás mi niñez, todas mis experiencias, mi cultura, el entorno, el barrio. Yo nací en la calle Luperón, en Santiago, cerca de la iglesia de la Altagracia, pero me crié en el barrio de la Tabacalera, en la calle Ulises Payat, la primera calle del barrio de la Tabacalera, porque mi abuela trabajó por muchos años en la compañía anónima tabacalera. Hicieron una comunidad, unos charleses en la parte baja de la ciudad, y ella pudo adquirir una de esas, y ahí nos criamos. Eso, es decir, que siempre he tenido cierta ambivalencia, porque me identifico como joyero, pero en realidad nací en la calle Luperón, entre la calle El Sol y la calle Restauración. Siempre me doy mi vueltecita por allá. Qué bueno, no ha perdido nunca el contacto con sus raíces, ¿no? O sea, no, al contrario. Tuve la suerte de que cuando llegué a temprana edad a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, tuve la suerte de que en ese edificio vivían una serie de dominicanos que habían salido de República Dominicana debido a la persecución y tenían un alto grado de conciencia política. Y me curtí en la historia, en la política dominicana desde ese entonces, escuchando las narraciones, la historia y la lucha. Y me integré a ese mundo y jamás volví hacia atrás. Es decir, he sido un activista comunitario, político de toda mi vida. Lo llevo en la sangre y he participado muy de cerca en todos los procesos sociopolíticos de nuestro país. Qué bueno. El dominicano, profesor, perdón que lo interrumpa, el dominicano es de los pocos, yo digo, bueno, pienso que de los pocos viajeros del mundo que nunca se desvincula de su tierra, ¿no? Que siempre tiene, eso es así. Siempre tiene su mentalidad puesta en su país, en su himno, en su música, en su cultura, su alimentación. El dominicano nunca se desvincula de ninguna de esas raíces.
el dominicano, en mi experiencia, lo que yo he vivido y lo que he visto a través de la historia y de mi vida, es profundamente dominicano, profundamente nacionalista. Y el decirle en los 60 y 70 a un dominicano que se hiciera ciudadano de cualquier otra país era insultarlo. Quien cambia eso fue Peña Gómez, que introdujo una enmienda a la Constitución que nos permitió a nosotros poder adoptar una una ciudadanía, sí. doble ciudadanía, y nos permitió a nosotros retener nuestra ciudadanía tanto en República Dominicana como en cualquier otro país. Y eso le abrió las puertas, o nos abrió la puerta para nosotros poder descollar y abrirnos puertas en el exterior, que antes estábamos muy limitados, porque, por ejemplo, para entrar a la universidad, para tener acceso a becas, para trabajar para el gobierno federal, posiciones que tenían que ver con instituciones gubernamentales, se le era imposible al dominicano a principio de la inmigración masiva del dominicano en los 60. Entonces, eso cambió la ruta, abrió puertas para que nosotros pudiésemos adoptar la ciudadanía en otros países para poder accesar a otros recursos y aportar también a la sociedad local de una manera más amplia y más profunda. Qué bueno, usted mencionó hace un momentito, bueno, habló de lo difícil que se le hacía, ¿no?, a los dominicanos en un momento el ingresar o tener una mejor educación, dícese pues en la universidad. Usted mencionaba hace un momentito, ¿no? Usted pues es de profesión, yo decía hace un momentito, es educador, ¿no? Cierto. Correcto. Ya traía esas influencias con anterioridad, bueno, heredado de padres, abuelos, no sé, o por qué decide usted incursionar específicamente en la educación y en un país como ese, ¿no? Un país como los Estados Unidos. Sí. Bueno, como todo inmigrante, pasamos por diferentes etapas. Trabajé en factorías, en industrias como adolescente, después de la adolescencia, entre los 16, 17, 18 años. Asistí a la escuela en Nueva York, primero fue en la Clark Junior High School, que era la escuela intermedia, y luego en la escuela secundaria. Pero luego las condiciones de vida, como a todo inmigrante, nos obliga a tener que aportar y producir. Y no teniendo los recursos y acceso en aquellos tiempos a las becas y a las oportunidades, como todos los dominicanos que llegamos, tuvimos que hacer, como decimos nosotros, de tripa corazón y aportar y trabajar para seguir adelante en términos económicos, para aportar a la casa. Y así duramos varios años, hasta que en la ciudad de Nueva York hubo un programa dirigido para jóvenes que residían en las zonas urbanas de escasos recursos, para ir a estudiar a través de la compañía Westinghouse, un programa que tenían para los jóvenes urbanos. Eso llegó hasta mí. Ya yo había salido de Nueva York y me había trasladado a la ciudad de Providence, pero mi familia me informó de ese programa y yo traía cierta formación académica, porque gracias a los esfuerzos de mi mamá desde los Estados Unidos, yo pude estudiar durante mis estudios primarios e intermedios en el Instituto Evangélico, que es un colegio privado en Santiago, la República Dominicana, y ya tenía cierta formación académica cuando yo vine a los Estados Unidos. Por lo menos tenía una buena base. Entonces eso me permitió a mí, usando los conocimientos y la formación académica que recibí en República Dominicana a nivel de la educación primaria e intermedia, entonces eso me sirvió de base. Y cuando ingresé a ese programa, se me hizo un poquito más fácil el reto académico
debido a que, por ejemplo, las matemáticas y algunas las ciencias y demás, teníamos un conocimiento básico. Y lo único que me hacía falta era adquirir el idioma para poder traducir esa información, esa formación académica al inglés. Y poco a poco lo fui logrando a través de los programas de inglés como segunda lengua y los programas bilingües que en ese entonces empezaban a desarrollarse, y me fui desarrollando académicamente. Terminé el programa, un programa técnico. Me hice técnico de radio y televisión, con una concentración en diseño de circuito. Pero cuando terminé, tuve la suerte que estaba entre habíamos unos 1.200 estudiantes urbanos residentes en la ciudad de Nueva York en ese programa, y de esos escogieron creo que unos 12 que eran los más sobresalientes. De esos 12 éramos dominicanos. Yeah. Quienes hablan y otro compañero que también estaba pasando por el programa. Y nos ofrecieron la oportunidad de ir a visitar algunos colegios universitarios en Indiana para, si llenábamos ciertos requisitos académicos, se nos iba a ofertar la oportunidad de ir a estudiar. Entonces, eso estamos hablando de 1967, 68, 69. Y logramos ser escogidos entre un grupo de 10 que se nos ofertó una beca para estudiar en uno de los colegios. Una anécdota un poquito jocosa, porque nos iban a llevar a diferentes universidades para conocerlas y para que tuviéramos opciones. Bueno, como el programa donde estábamos era tan riguroso y tenía muchas limitaciones, en la primera que me llevaron yo dije, no, aquí es. No hay que buscar más nada. Lo seguro por lo seguro. Exactamente. Yo tenía miedo de que si no cogía lo primero que me ofertaban, sí, que no iba a tener la oportunidad, pero hice una buena escogencia. Escogí un colegio privado, se llama Earlham College en Richmond, Indiana. Es lo que le llaman un Ivy League. Está como Moses Brown, como Brown University, como Harvard. Está en esa liga. Uh-huh. Y me aceptaron. Se corrieron, como dicen, el chance de aceptarme junto a otros, entre ellos el otro dominicano que tuvo también la suerte por el trabajo académico que hizo, y entramos a la universidad juntos. Él se graduó en administración y en economía, en contabilidad, etcétera, en esas ramas. Y yo en pedagogía, en educación, y he estado en esa ha sido mi trayectoria, sí, profesional en el área de educación. Debo decir, ajá, dime. No, termine. Que debo decir que no fue un viaje fue bastante riguroso, fue bastante difícil, porque no estábamos preparados realmente para el reto académico. Tuvimos que aprender a escribir, a leer, a estudiar, la comunicación. Hubo una transformación, un reto de 5 años en la universidad. Viajé. Tuve la oportunidad de viajar a diferentes países, pero fue un programa bastante riguroso en el cual pude llenar algunos vacíos académicos que tenía, pero también fue un reto, porque en Indiana era lo que le llamaban el home of the Ku Klux Klan, era donde estaban los racistas en ese entonces más severos. Estábamos hablando en los tiempos de las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, y había mucha turbulencia social y no fue muy fácil. Tuvimos que hacerle frente
a mucha discriminación, a muchos retos. Y entre ellos, por ejemplo, cuando tuve que hacer mi pasantía, tuve que ir a 3 o 4 escuelas, donde yo fui el primer hispano y la primera persona de color entrar en esa escuela en capacidad de futuro maestro o futuro educador. Y para eso, para muchas de esas pequeñas comunidades en el Medio Oriente, en el Midwest, como dicen en los Estados Unidos, fue un choque. En aquello entonces yo tenía un afro y con esta tez canela de nosotros, entrar a una escuela que nunca habían tenido una persona de color, un negro ni un latino como estudiante para ser maestro, entrar a la cafetería y entrar, fue un choque para muchos de ellos. Y tuve que ir a 3 diferentes escuelas hasta que por fin encontré una que pudo asimilarme y pudo aceptarme. Entonces hice mi pasantía, me gradué y regresé a Rhode Island, donde empecé mi carrera. Me gustaría que usted me hiciera una leve comparación. No sé si ha tenido acceso de alguna manera a lo que es la educación nuestra, la educación de su país en este momento, ¿no? Y bueno, no sé si sería un atrevimiento el pedirle que de alguna forma me compare la educación por la que atraviesa en este momento la República Dominicana, dejando fuera lo que tiene que ver con pandemia y todo esto, o sea, fuera de todo esto. Y por supuesto que me dé su opinión acerca de lo que es la educación en un país como el que usted está en este momento, ¿no? Y qué tan buena es la educación que ustedes allí pues imparten, ¿no? A los docentes. Todo es relativo, todo es relativo. No se puede comparar, es muy difícil comparar 2 sistemas que son completamente diferentes. Por ejemplo, los recursos que existen y que tienen los centros docentes en los Estados Unidos, en las escuelas más pobres, exceden por mucho a los recursos que tienen las escuelas en nuestros países, que son países pobres. Muchas veces tenemos acceso a algunas computadoras hoy día, ciertas modalidades de enseñanza, pero los recursos que tienen las escuelas en un país súper desarrollado como los Estados Unidos, no hay comparación. Ahora, depende de si tú vas a una escuela en un sector privilegiado, en una comunidad de más afluente, de más recursos, o si tú vas a una escuela donde residen primordialmente obreros y personas inmigrantes. Ya tú estás hablando de escuelas que tienen menos recursos que a otras escuelas dentro del sistema escolar. Hay muchas desigualdad y mucha disparidad que se han a través de la lucha de los derechos civiles, se han ido rompiendo barreras y han ido mejorando el sistema de educación. Una de las diferencias que hay es que diferente a nuestros países, y he visitado diferentes países en Latinoamérica, nosotros tendemos a no reconocer las limitaciones y los problemas, a tapar, a justificar los problemas sociales que tenemos. Por ejemplo, la discriminación, el clasismo, la desigualdad. Nosotros, no, aquí no hay discriminación. En los Estados Unidos los hay, pero en los Estados Unidos reconocieron y reconocen que hay discriminación, que se discrimina en contra de la mujer por el sexo, se discrimina en contra del hispano, del afroamericano, del asiático, pero reconocen que lo hay y hay leyes que se usan y se aplican cuando se confirma que una persona ha sido víctima de esa desigualdad y de ese racismo y de ese sistema desigual. En nuestro país hay diferentes clases y la mayoría son pobres, y nosotros todavía estamos en vía del desarrollo en muchos de esos renglones. En términos de la metodología de la enseñanza, la pedagogía y la didáctica, cómo enseñamos, veo que en República Dominicana hay un discurso para reformar
y cambiar la forma en que nosotros enseñamos. Porque la forma que teníamos y tenemos en muchos lugares es obsoleta. No tiene, nosotros todavía estamos en algunos enseñando con cátedras y el maestro, los estudiantes no son parte del aprendizaje, sino que van a escuchar lo que el maestro va a decir, pero no son integrados. Hay indicadores hoy día que te dicen si estamos siendo efectivos. Los resultados nos dicen que en República Dominicana, para ser específico, la metodología, el método de enseñanza hasta ahora no ha sido efectivo. Gracias a Dios que se le está prestando atención para hacer una transformación. Los libros míos, que yo tengo 2 libros que tratan ese asunto y profundiza sobre cómo sabemos nosotros si estamos siendo efectivos en el salón de clases, si estamos enseñando efectivamente, si nuestros estudiantes están aprendiendo, qué están aprendiendo, cuáles son las destrezas que necesitan desarrollar para el siglo XXI y más allá. No podemos seguir embotellando datos que podemos accesar a través de Google y simplemente memorizar. Tenemos que desarrollar capacidad de análisis, lo que le llaman para enseñar a los estudiantes a resolver problemas, sean problemas en el área social, de la salud, jurídico, etcétera, para que puedan entonces funcionar en la sociedad del futuro. Entonces, hoy día hay un gran conflicto entre el ayer y el hoy, de cómo modernizar y cómo ponernos al día con la nueva forma, porque yo como maestro, yo antes era el poseedor del conocimiento y yo iba a dictarle a los estudiantes. Hoy día el maestro sirve como un guía, como un enlace para motivar al estudiante a hacer investigación. Un estudiante me pregunta a mí cuáles son las leyes naturales de física y yo no le voy a dar la contesta, pero tampoco le voy a decir, no, tú no la sabes. No, vamos a enseñarle dónde buscar esa información. Así es. Y cuando les... Yo me gustaría hacerle una preguntita a propósito de eso, para que no se me vaya el hilo, porque estamos utilizando métodos distintos a propósito de la situación de pandemia por la que hemos atravesado. Y se habla de que el método de enseñanza ha cambiado, eso es uno, y lo otro, que bueno, que se va a quedar, ya hay muchas cosas que se van a quedar, ¿no? Como la clase parcialmente, vía Zoom y muchos otros más. O sea, eso, ¿hasta qué punto eso es beneficioso de su punto de vista para pasar a otros temas? Todo lo que es avance es beneficioso. La educación virtual tiene sus aspectos positivos y la presencial también. Hay un término medio. Nosotros no vamos a volver jamás totalmente a la enseñanza presencial, pero tampoco va a ser totalmente virtual, va a ser una combinación. Y hay un método, y yo lo abordo en mi libro, donde hay una combinación de esos 2 métodos para enseñar utilizando esos 2 recursos, tanto los recursos técnicos que tenemos como también presencial, porque el maestro o la maestra, los educadores, son esenciales en el salón de clases para servir de mentores, de guía y para también darle el apoyo y servir de guía, de puente para que los estudiantes puedan accesar la información que necesitan y puedan tener una mejor formación. Así que hay una gran transformación que la pandemia nos ha obligado a asumir, que es la educación virtual, pero eso va a seguir un proceso de transformación y de ajuste. No vamos a ser totalmente virtual, pero tampoco se va a regresar al aula de clase. Ahora, hay que entrenar, hay que crear capacitación dentro de la docencia. Tanto el educando, el estudiante, como el docente necesitan ser reeducados
en términos de la enseñanza, la metodología pedagógica en términos de didácticos, cómo enseñamos y cómo aprendemos. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Muchas veces la pregunta esencial cuando visitas un salón de clases, ¿cuáles son los indicadores que te dicen a ti, nos dicen a todos nosotros, si el maestro está siendo efectivo o no, si los estudiantes están aprendiendo? Y no es simplemente darle al estudiante un examen de preguntas y respuestas y decir, el estudiante lo que sacó fue un 50, un 40, se quemó. No, eso lo que me está diciendo no es que el estudiante fracasó, es que yo como educador y nosotros como educadores fracasamos y no logramos no logramos que el estudiante pudiera avanzar, conocer, digerir el material que se le ha presentado. Entonces, los exámenes hay que revisarlos, cómo se usan, si es para decir que el estudiante no aprendió o para decir que nosotros no estamos usando un método efectivo de enseñanza. Entonces, hay una transformación. Yo siempre uso como ejemplo el hecho de que mira la tecnología, lo que era un teléfono 10 años atrás, 15 años atrás, 5 años atrás y lo que es un celular hoy en día. Lo mismo un automóvil que un avión. Lo único que se ha quedado rezagado es la metodología de enseñanza. Entonces hay que cambiar cómo nosotros enseñamos, pero también tenemos que enseñar al estudiante a aprender, porque es un nuevo método de enseñanza y el mundo ha cambiado. Entonces, todo eso es importante y no vamos a regresar a un sistema como el que teníamos anteriormente. Y volviendo a la pregunta inicial, hay algunas comparaciones, pero hay que tener cuidado de exportar o importar conceptos que tienen sus raíces y sus matices en otra cultura, en una cultura diferente, en una sociedad diferente, porque nosotros tenemos realidades diferentes. La realidad del estudiante dominicano en la República Dominicana no es la realidad del estudiante dominicano en Nueva York o en los Estados Unidos, en Europa. Porque tenemos una cultura diferente, tenemos un idioma diferente, circunstancias de clase académica, de ingresos totalmente diferentes. Así que hay que tener un poquito cuidado cuando hablamos de educación. Yo quiero, profesor, pedirle disculpas, igual al público que nos escucha en este momento. Tenemos algunas interrupciones que no debieron ser en este momento. De hecho, ya habíamos llegado a un acuerdo para que eso no fuese, pero lamentablemente ustedes saben cómo no se escuchan. Cómo es a veces la cultura, ¿no? Obviamente no todo el mundo entiende igual el respeto que se debe tener en un momento determinado ante algunas cosas. Pero bueno, le pido mis disculpas y me gustaría que usted me hablara así brevemente de su libro, ¿no? El libro de las nuevas perspectivas de educación efectivas. Básicamente, ¿en qué se inspira usted para escribir el mismo? Y pues que nos dé más detalle, ¿no? Acerca de que contiene esta ilustración. Bueno, ambos libros, tengo dos libros, uno en inglés y uno en español. En Nuevas Perspectivas en Educación, es un libro en español, el cual yo lo escribí. Aquí hay 3 décadas de experiencia académica, profesional y en el ejercicio de la educación. Aquí están plasmados mis experiencias en el sistema de educación. Y este libro yo lo escribí pensando en nuestros estudiantes, en nuestro sistema en República Dominicana y en otros países latinoamericanos, donde yo entendía que había que, o entiendo, que necesitan una transformación del sistema académico, del sistema de enseñanza, de las escuelas en general.
El libro básicamente lo que hace es que hace un estudio de fondo en términos de qué es la enseñanza y cuál es el propósito, y cómo logramos nosotros ese propósito, cómo podemos nosotros visualizar, entender qué está sucediendo en el salón de clase, en las escuelas, en el sistema, y cómo podemos nosotros transformarlo. Lo que yo encontré fue que en mis años de profesión, muchas personas critican y tienen opiniones sobre qué está mal en el sistema, qué está mal en el salón de clase, qué está mal con los estudiantes, con los líderes en la educación, con los educandos, con los educadores, pero no proponen soluciones porque llegan hasta ahí. No, esto hay que cambiarlo. Hay una deficiencia, un déficit en educación, los muchachos están saliendo sin la educación, porque cuando yo era joven, cuando yo era muchacho, yo sabía quién era Nabucodonosor y Nabopolassar y todas esas cosas y todas esas datos que nosotros nos embotellábamos para decir que éramos educados. Y está bien, se necesitan esos datos. Pero lo que nosotros no sabíamos era qué hacer con esos datos y cómo transformar nuestra forma de pensar para nosotros poderlo aplicar y poder nosotros en realidad tener las destrezas que nosotros necesitamos para hacer un buen doctor, un buen abogado, un buen maestro, un buen ciudadano, y saber analizar y saber entender por qué y cuáles son las razones y los factores que afectan nuestra vida y la sociedad en que nosotros vivimos. Entonces, nosotros tenemos el libro, lo que hace es que se enfoca en cuál es la misión y la visión del sistema escolar y de las instituciones, qué sucede en el salón de clase, cómo podemos nosotros determinar que es un salón de clase efectivo, que donde los estudiantes están aprendiendo efectivamente y los maestros están enseñando efectivamente, cuáles son los indicadores y los recursos que nos dicen a nosotros los instrumentos que nosotros debemos de utilizar para transformar la enseñanza, porque no es solamente decir hay que transformar, tienes que poner en la mano del maestro o la maestra, el educador, los instrumentos que necesitan para ser efectivo. Pero para eso hay que darle se necesita un proceso de capacitación de los docentes, como también de los educandos. Entonces los maestros hay que reevaluar y tenemos que llevar de nuevo, hacer un proceso para reformar no solamente la metodología de educación, sino también todo la cultura, el clima, en términos del salón de clase, la escuela, y la cultura, visión, cultura y clima. Y no estoy hablando de clima de si somos de calor y frío, sino el clima dentro del sistema escolar. Profesor, usted ha sido condecorado en varias oportunidades, ha sido distinguido en varias oportunidades, ¿no? Me gustaría que me hablaran un poquito de esos reconocimientos para que luego entonces pasemos a hablar de la comunidad dominicana en Rhode Island y, ¿por qué no? Pues hablemos también de sus funciones ya como vicecónsul. Pero me gustaría antes de pues que nos hablaran un poquito de las condecoraciones que ha recibido. Esto no es básicamente para que los dominicanos aquí, como le digo, no es para exhibirlo a usted como una persona que no sea o que no tenga, ¿no?, las facultades de recibir esas condecoraciones, sino más bien para que la comunidad y los dominicanos aquí podamos observarnos y reconocer ciertamente en ustedes que están allá, que son gente de valor, de los cuales nosotros debemos sentirnos orgullosos, que eso es importante. Adelante, profesor. Bueno, gracias. Ese es un tema un poquito difícil
porque no me gusta el yoísmo y yo soy, y yo hice, y yo hago. Pero ya que se trata para dar una imagen de lo que los dominicanos y dominicanas hemos logrado aquí y a los reconocimientos que se nos hacen a través de la sociedad, vamos a hacer dar algunas pinceladas en ese sentido. Bueno, vamos a empezar diciendo que yo soy egresado de la Universidad de Harvard y además de dos otras universidades donde completé una maestría, licenciatura y posgrado. He tenido la oportunidad de dirigir programas a nivel de escuela intermedia, superior y a nivel de lo que le llaman, en las universidades, y he enseñado también metodología o métodos de enseñanza, pedagogía y didáctica en términos de la formación de los maestros, y he sido parte de esa transformación. En ese proceso he recibido, debo de decir que ya yo estoy retirado. El año pasado me retiré de mi carrera de más de 3 décadas en la enseñanza, y ya a veces hace una semana me llaman para que sustituya administradores que por una razón u otra tienen que ausentarse, y entonces yo voy y asumo las funciones de ese director de escuela, o dentro del sistema escolar me llaman para que asuma funciones. He recibido con humildad el reconocimiento dentro del sistema escolar, de las autoridades del sistema escolar, así como también de congresistas, representantes estatales, el alcalde de la ciudad y otras autoridades han reconocido mi labor en términos de desarrollo de programas y de ayuda que hemos hecho y hemos facilitado para nuestra comunidad, además de mi trabajo comunitario, el cual también ha sido bastante extensivo. Nosotros hemos sido los promotores y he tenido la oportunidad de ser fundador de programas que no existían para facilitar el ingreso de nuestra comunidad y de nuestros jóvenes a las universidades, al Colegio Comunal de Rhode Island. Fui director de asuntos estudiantiles, presidente del comité de admisión, tanto de la Universidad Central de la Florida como también de Valencia Community College y Rhode Island Community College. Esos programas básicamente eran la puerta para entrar para nuestros jóvenes dominicanos, latinos e hispanos en general. Y eso me dio la oportunidad de fomentar y crear una serie de iniciativas que sirvieron de mucho. Por ejemplo, fui el consejero fundador de la primera organización estudiantil a nivel universitario en el Community College y luego en Rhode Island College en el estado de Rhode Island. También en la Florida Central fui el fundador de varios programas y de las organizaciones estudiantiles afroamericanas y latinoamericanas que permitieron y le dieron el apoyo a la comunidad hispana y minoritaria para poder accesar e integrarse a los estudios académicos a nivel de posgrado, de universitarios, etcétera. Pero también pude desarrollar una serie de programas para retener y darle el apoyo a los estudiantes en términos de tutoría para que pudieran tener éxito. Muchas veces nuestros estudiantes, especialmente los latinos y los afroamericanos aquí en los Estados Unidos, entran a la universidad y no duran 2 semestres.
porque no resisten el rigor académico, porque no vienen preparados, no le dan la preparación. Entonces, yo me di cuenta de eso y como tuve la experiencia personal, encontré quien me ayudara, eso como trampolín para crear programas de soporte, de apoyo académico, para que nuestros estudiantes teníamos tutores que le daban en matemáticas, en inglés, en ciencia, también orientaciones. Muchas veces a los estudiantes lo traen a la universidad y no le dan una orientación de cómo sobrevivir en la universidad. Me sucedió a mí particularmente en Harvard. El primer semestre, 4 materias, y cuando yo llego a cada una de las clases donde los profesores que me dan la lista de libros, yo cuando llego y compro el doble de esto para cada curso. Y yo dije, Dios mío, ¿y cómo yo leo todo eso? Y el profesor muy tranquilamente saca el libro, este es el libro que vamos a discutir la semana que viene y hay que leerlo. Pero tú tienes 4 otros cursos y materias que tú tienes que leer un libro y que tienes que escribir papeles. Entonces, ¿cómo manejar, cómo digerir esa información, cómo leer, cómo tú puedes extraer el contenido de un libro sin tener que leer página por página, aprender a leer y a buscar la información que tú necesitas para poder sobrevivir? Entonces, muchos de nuestros estudiantes, yo particularmente, que no venía de un proceso académico formal completamente, tuve ese reto. Y muchos de nuestros estudiantes, cuando llegan cogen cursos que no están preparados, por ejemplo, materias de matemáticas avanzadas, de inglés avanzado, biología, simplemente por el sueño. Yo quiero que mi hijo sea doctor o doctora. Y lo inscriben, se van y se inscriben en clases que no están preparadas. Entonces tú tienes que orientarlo y decirle, no, espérate, tú tienes que empezar. Vamos a coger un examen diagnóstico para determinar cuáles son tus deficiencias, tus necesidades, tus debilidades. Entonces, el primer año vamos a cogerlo para crear las bases, para fortalecer tu base académica, para que después puedas coger los cursos más avanzados, porque es muy bonito tú ir a tu casa donde tu papá y tu mamá, mi hijo está en la universidad y está estudiando ingeniería, y en el segundo semestre el muchacho se está volviendo loco porque no tiene ni la base, ni tampoco tiene la orientación. Entonces nosotros desarrollamos una serie de programas que fueron después reconocidos. Eso fue lo que me llevó a Harvard, porque yo estaba trabajando en la Universidad Central de la Florida. Ellos escucharon que había un latino que estaba innovando y desarrollando una serie de proyectos y de programas que no se habían puesto a la disposición de los estudiantes, no se habían implementado. Y ellos se intrigaron. ¿Quién es este educador y este personaje que está en la Universidad Central de la Florida, que dicen hispano, latino, y que está haciendo cosas con los estudiantes que están teniendo éxito y que nosotros no sabemos de eso? Entonces ellos me invitaron, Harvard me invitó a Cambridge, donde está la universidad, y tuvimos un conversatorio sobre los programas y la visión que yo tenía y cómo yo había llegado a esas conclusiones y los programas. Y me ofertaron que por qué yo no me hacía parte de la familia de Harvard y iba a Harvard como estudiante para seguir mis estudios. Imagínate. ¿Quién dice que no? Un privilegio, un privilegio. Después de escucharlo hablar. Ajá. Dime. Sí. No, digo que después de escucharlo hablar, ¿no? Y escuchar su trayectoria y todo lo exquisito que es el pensamiento suyo, ¿no?
y lo que pues ha vivido, la experiencia que tiene, comprendo ciertamente por qué el primer mandatario de la República lo honra, ¿no? Con esa Gracias, designación gracias. ya como Sí, además muy de eso, merecida. gracias, gracias. Además de eso, también conjuntamente o simultáneamente he sido un activista político y me he mantenido activo en la política de República Dominicana como dirigente político y hemos estado luchando por lograr que se logre una En principio por el Partido Revolucionario Dominicano, ¿no? Y sí, ahora por el PRM. PRM. Sí, yo soy el secretario, he sido de todo dentro del partido. Fui el secretario general fundador del PRM aquí en el estado de Rhode Island, pero también fui parte del PRD, el histórico PRD, y toda El una viejo vida PRD. conozco. Sí, he vivido todos los procesos políticos que se han vivido y las luchas. Esta es la primera vez que acepto y ostento un cargo diplomático o funcionario del exterior. Muy agradecido de nuestro presidente y además por el esfuerzo que se está haciendo por transformar la sociedad dominicana en el área de educación, en términos sociales, en términos institucionales, etcétera. Y yo creo que vamos por buen camino y que tenemos un buen presidente que necesita que todos le demos el apoyo para lograr las transformaciones que necesitamos. Qué bueno, yo me alegro mucho. Le decía hace un momentito fuera del aire que me limita el Zoom y el tiempo que nos dan para hacer las entrevistas, ¿no? Y ya usted ve las condiciones en las Sí, sí. en la que he sido perturbado desde hace un ratito Pero no se nota, no se ha notado. Ah, bueno, No, pero quiero en lo agradecerle absoluto. mucho, profesor, el gesto, la distinción que ha tenido para con un servidor, regalándonos este momento, este tiempo para conocer de usted, de su historia, de su formación, ¿no? De lo que está haciendo en representación de nosotros, de la comunidad dominicana, específicamente en Rhode Island. De manera que nos alegra bastante tener esta oportunidad de conversar con usted, profesor. Y como yo, hay muchos. Lo importante es entender que yo no soy la excepción. Hay muchos jóvenes, ya yo no soy tan joven, pero hay muchos que vienen detrás que han logrado. Nosotros fuimos y hemos sido un puente, pero hay muchos jóvenes, hombres y mujeres de nuestra comunidad que están alcanzando grandes niveles, haciendo grandes aportes. Y es importante y te felicito por este gesto y esta iniciativa de dar a conocer lo que la diáspora, lo que nosotros los dominicanos en el exterior estamos aportando, que somos una comunidad pujante, una comunidad de la cual debemos de sentirnos orgullosos porque nosotros no solo aportamos un 10% del Producto Interno Bruto del país, nosotros también aportamos en términos de la educación, en términos del turismo, en términos de la imagen que se tiene del dominicano en el exterior. Somos 2 millones de dominicanos y algo que vivimos y residimos en el exterior y que, como habíamos indicado, no ha sido fácil. Hemos tenido que romper muchas barreras. Esto que tú estás viendo y mi imagen es el producto de muchos años de sacrificio, de lucha, de romper barreras sociales, barreras étnicas, barreras del idioma, de esfuerzos, de sacrificio de nuestros padres, de nuestra familia, de trabajar de día y de noche, ir a la escuela durante el día y en el verano venir a trabajar en una factoría para tener recursos para regresar en el próximo año académico. Coger lo que le llaman préstamos estudiantiles, porque no todo esto es gratuito. Nosotros hemos asumido gran responsabilidad. Dicen, ustedes los dominicanos les dan de todo. No, nos dan muy poco y y hay requisitos que hay que satisfacer para recibir cierta ayuda,
pero nosotros también tenemos que sacrificarnos y tenemos que apoyar. Tenemos una preciosa y pujante comunidad dominicana en el exterior que merece el respeto, la consideración, y que merece también el reconocimiento de las autoridades dominicanas que hemos aportado al fortalecimiento de la democracia, que cuando han habido retos en contra de los derechos y la democracia, no hemos ido a Washington a reclamar y asegurarnos de que se respeten los derechos de los dominicanos, tanto aquí como allá. Y yo creo que hay que ser no solamente agradecidos, sino también que hay que reconocer la importancia y valorar con dignidad los aportes que hacemos los dominicanos del exterior. Y debemos de darle oportunidad para que aporten, porque eso es un recurso humano que nosotros tenemos en República Dominicana. La experiencia de nosotros en un país súper desarrollado, en instituciones académicas de primer grado a nivel mundial, entonces no podemos dejarlo perder. Tenemos que llevarlo a República Dominicana, especialmente cuando vemos y hay personas que están en disposición de hacerlo. Así que yo te agradezco, te felicito por tu programa. Gracias a la audiencia tuya y al pueblo dominicano, se le quiere muchísimo. Nos sentimos orgullosos de ser dominicanos y, como dice una canción, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser dominicano. Qué bueno, profesor. Yo le agrego a eso, vamos por más, es decir, vamos a buscar más dominicanos que se están destacando, ¿no? Y que pues vamos a tener la oportunidad de presentarlo aquí y compartirlo con la gente que nos ve en este momento, como lo ha sido en el caso suyo. Reitero mi alegría, ¿no? Y el hecho de Gracias. Que usted me honre con su presencia. Espero que no sea la última vez, ya sea desde Colombia, no importa, que podamos volver a las órdenes. Y que volvamos a comunicarnos y entonces hablar de la comunidad nuestra allá en Colombia. Fantástico, ¿no? Seguro. Qué bueno. Sí será. Un placer, profesor. Gracias, Edgar, te felicito por tu programa y gracias por la oportunidad. Gracias a todos los televidentes por la paciencia de escuchar y de compartir con nosotros este espacio y que se hace posible a través de tu esfuerzo. Y nos sentimos orgullosos de ti también. Gracias, muchísimas gracias. Un apretón de mano de aquí, un abrazo para usted. Igualmente, mi hermano. Y a ustedes vamos a una pausa, retornamos en unos segunditos. Adelante, señor director.